En este video vamos a hablar de operadores, qué son y cómo se usan, más en específico de operadores aritméticos. Y para eso vamos a crear un nuevo script de C# que vamos a llamar operators. Nos vamos a enfocar, como decía, en operadores aritméticos. Vamos a borrar aquí el método update y el comentario del método start para trabajar más en limpio. Voy a minimizar estas librerías que están aquí arriba también. Y bueno, lo más sencillo o los más simples o los más utilizados operadores aritméticos creo que son muy obvios. Por ejemplo, voy a poner aquí en un comentario. De hecho, ya usamos algunos de estos. Tenemos el operador más, que básicamente sirve para suma dos datos. ¿Okay? Tenemos el operador menos, que resta dos datos. Tenemos el operador asterisco, que es el de multiplicar, multiplica dos datos. Y tenemos, por ejemplo, el de división, que es una diagonal similar a la de, o no similar, es igual a la de los comentarios, pero sencilla. Es divide dos datos. ¿Okay? Estos son como los más obvios cuando nosotros estudiamos aritmética en la primaria, son los que más utilizamos. Suma, resta, multiplicación, división. Y para utilizarlos, si por ejemplo tenemos una variable aquí en start, voy a ponerle a esta variable de nombre result, es igual, que de hecho igual es otro operador que ya hemos estado utilizando, asigna datos a una variable. Es decir, igual lo que va a hacer es asignar los datos que están del lado derecho a la variable que está del lado izquierdo. Por ejemplo, si yo tengo 5 más 5, el operador más va a hacer esta operación de sumar 5 más 5 y lo que va a hacer es el resultado lo va a guardar en esta variable que se llama result. Si yo imprimo, por ejemplo, result, el resultado de imprimir esto debería de ser un 10. Ahorita, para ir más rápido, creo que esto es muy obvio, no lo voy a probar porque es bastante sencillo y bastante obvio que va a imprimir un número 10 de resultado. Si yo lo cambio este operador por un menos, va a imprimir un 0 porque 5 menos 5 son 0. 5 por 5 pues va a imprimir 25 y 5 dividido entre 5 va a imprimir un 1. Entonces estamos usando tanto la suma como la resta, multiplicación, división, como el signo de igual, que probablemente sea el operador más utilizado de todos, pero bueno. Otro operador más es el símbolo de porcentaje, que es el módulo, que básicamente significa que es el residuo de una división. Por ejemplo, si yo divido 5 entre 5, el resultado es 1 y el residuo es un 0. Es decir, el resultado de 5 módulo 5 es un 0. Básicamente es lo que nos sobra de una división. En este caso, como 5 entre 5 no es no tiene un residuo como tal, pues básicamente es un 0. Si yo, por ejemplo, divido, o mejor dicho, no divido, sino hago la operación de 10 módulo 5, el resultado va a ser de nuevo 0, aunque 10, porque 10 dividido entre 5 me da un 2 y no me da ningún residuo. Básicamente no tengo decimales en ese tipo de divisiones, entonces el resultado vuelve a ser 0. Pero si yo, por ejemplo, tengo un número que no es perfectamente divisible entre 5, como un 18, por ejemplo, 18 entre 5 no es perfectamente divisible. De hecho, si yo saco si yo hago esta división 18 entre 5, el resultado es 3.6. Ese 0.6 que me da de resultado es el residuo y ese es el dato que va a quedar almacenado en result. ¿Okay? Entonces, módulo me da el residuo de una división. Entonces, en este caso, o en este ejemplo,
el resultado, o mejor dicho, el número dentro del result va a ser .6. ¿Okay? Y eso es lo que imprimiría acá. Bueno, un par de operadores aritméticos más que son muy comúnmente utilizados son doble signo de más, que básicamente lo que hace es aumenta en 1 un dato. Si yo, por ejemplo, tengo aquí que el result es igual a 1 y luego hago esta operación result más, ok, result en este caso ahora va a ser un 2 y yo lo que voy a imprimir aquí en este print va a ser un número 2. Ahora existe la contraparte de este más, que es el menos, y disminuye en 1 un dato, ¿sí? O un número en este caso. Si yo hago result que es 1 menos, el resultado o la variable result será igual a 0 básicamente. Y creo que estos son todos los datos, perdón, no todos los datos, todos los operadores aritméticos más comunes y pues prácticamente todos los que vas a utilizar en casi cualquier proyecto. No, más allá de esto hay más operadores, pero sin duda estos son los más comunes y los que vas a estar utilizando casi en todos tus proyectos. Algo que también vas a ver muy comúnmente en códigos de otras personas es algo que se le llama compound assignments, o son como asignaciones en conjunto que unen el signo de igual con otro operador aritmético. Por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, voy a borrar esto, y suponiendo que tengo un dato aquí, perdón, suponiendo que tengo la variable result y la variable result empieza en 1 y luego quiero decirle, oye, quiero que result sea lo que tenga dentro más un número 5, por ejemplo. Entonces yo diría algo así como result es igual a result más 5, ¿ok? Entonces esto me va a dar un 6 aquí dentro de result porque ya tenía un 1 que es lo que está guardado. Entonces ups, me fui a otro script. Entonces básicamente lo que hace es sumar 1 más 5 y guarda un 6, ¿ok? Si yo tuviera aquí un 2, por ejemplo, sería un resultado, sería un 7. Es decir, no estoy perdiendo el valor actual, sino más bien lo estoy actualizando sumándole un valor adicional. Y los operadores, los compound assignments o estas asignaciones en conjunto, lo que hacen es evitar un paso aquí. Básicamente hacen más fácil asignarle o sumarle un número al número que ya está guardado en una variable. Por ejemplo, voy a comentar este y voy a hacer algo que es equivalente a esa operación. Básicamente voy a decir aquí result más igual 5. ¿Ok? Esto es o tiene el mismo resultado que si yo hago esto. Esto de aquí me da exactamente el mismo resultado que esta línea de acá, solamente es como un shortcut. Yo puedo utilizar estas asignaciones compuestas con más o con menos o con cualquier operador aritmético y es una forma más corta de escribir algo como esto. Este es un ejemplo muy sencillo que no requiere o el resultado es casi el mismo esfuerzo o casi igual que el original. Pero en cosas un poquito más complejas también ayudan a disminuir la cantidad de código en general que se necesita para hacer operaciones. Y bueno, en general este es un vistazo de lo que son los operadores aritméticos. Hay operadores de otro tipo que no son aritméticos, los vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a operadores aritméticos, estos son los más comunes y que vas a estar utilizando probablemente en todos tus proyectos. Yo dudo que haya un proyecto en el que no vas a utilizar al menos la mitad de estos operadores. No sé, son muy utilizados.